bienvenidos a Estudiando con Jacqueline, un canal en el cual te traigo herramientas de comunicación y contenido variado, de temas educativos para tu buen desarrollo profesional. En el video de hoy quiero mostrarte los diferentes tipos de textos, conceptos, características, estructuras y más. Conocer los tipos de texto es importante porque nos da como lectores el contexto que encierra a la información o el contenido que tiene, así como nos ayuda a darle significado correcto al vocabulario que es usado. Empecemos. Veamos qué es un texto. Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. Un texto es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación, es decir, de unas palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia e incluso finalidad. Con oral o escrita queremos decir que no solo son textos los escritos, sino también las cosas que se dicen. Veamos ahora las características de un texto. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con dos características principales: la coherencia y la cohesión. La coherencia establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, en la composición de parágrafos y frases. El uso del léxico puede ser técnico, coloquial, vulgar, culto. Y el contexto, que es todo lo que rodea el texto, es las circunstancias, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Veamos ahora la estructura de un texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. La conclusión es la síntesis y la valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendidos por el destinatario. Vamos a conocer ahora los tipos de textos. De acuerdo con la finalidad y estructura del texto, hay diferentes tipos de textos. Algunos de ellos son textos argumentativos. Permiten convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. Los artículos de opinión son un ejemplo de textos argumentativos. Para lograr esto, suele iniciarse el texto con una exposición que ayude a entender los argumentos que se proponen. Es decir, es necesario poner al lector en contexto antes de pasar a exponer los beneficios o las características del tema que se trata. Los textos descriptivos consisten en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje, emoción u otros, como por ejemplo la lista de compras, los anuncios de productos, el currículum, entre otros. Existen dos tipos de textos descriptivos: el texto descriptivo técnico, que se caracteriza por poner énfasis en la exactitud de los datos, y el texto descriptivo literario. Las descripciones son más personales y es el autor el que le otorga la intencionalidad. Los textos expositivos informan o aportan un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas, conceptos. Aunado a ello, también son explicativos porque aclaran y desarrollan toda la información y datos proporcionados. Los trabajos académicos son textos expositivos. La estructura de estos textos suele ser muy clara, en la que se inicia con una introducción para dar a conocer el tema, el desarrollo en el que se destaca el análisis objetivo, los ejemplos o los datos
y la conclusión, en la que se resumen los aspectos más importantes del tema que se trata. Su finalidad es informar. El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos expresado por verbos dinámicos y adverbios y conectores espaciales como y luego, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, primero llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos caminando al aeropuerto. Su estructura suele responder a un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Entre los géneros más usuales de los textos literarios narrativos tenemos los siguientes: la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, la anécdota y el mito. Los textos epistolares, también conocidas como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escrita. Las epístolas bíblicas, por ejemplo, son consideradas las cartas enviadas a las comunidades cristianas por los apóstoles Judas, Pedro y Juan, encontradas en el Nuevo Testamento. Los textos informativos son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de texto es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias de sucesos hasta reportajes profundos que les sirven al lector para mantenerse actualizado. Exponen hechos, circunstancias u otros temas de forma objetiva, clara y precisa, como los textos periodísticos y científicos. Los textos científicos son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos y además presentan avances sobre investigaciones científicas de toda clase. Por medio de una estructura rigurosa, suelen usar un lenguaje técnico especializado, lo que los distingue de la noticia del tema científico. Pueden combinar elementos del texto descriptivo, argumentativo y expositivo, además de introducir elementos específicos como la presentación de resultados experimentales y la formulación de hipótesis. El texto técnico se trata de un texto claro y preciso, cuyo propósito es brindar información sobre metodologías y procesos para aplicar conocimientos científicos, así como para facilitar herramientas de trabajo. Por ejemplo, catálogos, manuales e instructivos, entre otros. Los textos publicitarios son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Su extensión no suele ser mayor de una frase. El texto jurídico se refiere a aquellos textos de uso legal y judiciales, tales como las leyes, las sentencias, los documentos de compra y venta, los poderes y las actas constitutivas, entre otras. El texto normativo se refiere a los textos en los que se señalan normas de comportamiento en el contexto de una determinada institución formal o informal. El texto directivo incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. En este tipo de texto, el orden es muy importante, así como el orden lógico con relaciones causa-efecto y el orden de más o menos importancia. Un ejemplo de este tipo de texto sería un manual de instrucciones. El texto periodístico son aquellos que pretenden informar, aunque también pueden aportar opiniones. Su objetivo es la comunicación periodística y pueden encontrarse tanto en diarios de papel como en páginas web. Los textos administrativos se refieren a todo el universo de textos destinados a formalizar la comunicación dentro de una determinada institución, lo que incluye tanto a sus trabajadores y las instancias a que representan, como a las personas que se sirven de la institución, clientes, estudiantes, etc. Por ejemplo, las solicitudes, memorando, informes de gestión, minutas, actas de reuniones, constancia, etc. Los textos no literarios son todos aquellos textos que tienen como fin la transmisión de información o la comunicación de ideas o mensajes a través de un lenguaje denotativo.
Esto es a través de un lenguaje claro, directo y pragmático. El texto humanístico trata los temas que tengan que ver con la cultura y el humano en general. Estos tipos de textos se clasifican por la temática que abarcan tanto disciplinas pertenecientes a las ciencias humanas como disciplinas correspondientes a las ciencias sociales. Además, el texto humanístico se caracteriza por su finalidad y por la forma en que expresa esos contenidos. Por un lado, constituye un conjunto de conocimientos sobre el ser humano que no persiguen una finalidad práctica inmediata, pero sí una importante función formativa. Los textos digitales. Mención aparte merecen los textos digitales, ya que suponen un nivel de complejidad diferente debido a sus modos de producción, sus soportes y los modos de lectura que promueven. Es decir, los textos digitales usan diferentes códigos, pero mantienen las mismas estructuras del lenguaje. Así, por textos digitales se entiende toda clase de texto que se usan en la web, y estos pueden tener fines literarios y no literarios, como los textos convencionales, pero también van más allá. Los textos digitales no se limitan a ofrecer información directa o a facilitar la comunicación interpersonal, sino que también realizan funciones como indexación en los motores de búsqueda, enlaces, lenguajes de programación, etc. Los textos literarios son aquellos que se producen con fines estéticos, por medio de un lenguaje connotativo, esto es, por medio del uso del lenguaje metafórico, se exponen relatos, ideas, sentimientos y diálogos que funcionan como símbolos o alegorías de realidades profundas y que no siempre pueden ser explicadas mediante un lenguaje directo. Por su naturaleza estética, el cuidado de la forma del discurso es esencial en los textos literarios, por lo cual suelen utilizarse las más variadas figuras literarias, metáfora, símiles, hipérboles, paradojas, onomatopeyas, etc. Aquí le dejamos un referente bibliográfico para sus consultas. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.